Por cierto, en el camino a Tecomán, la vista del nevado y del volcán son realmente extraordinarias. ¿Cuándo nació el pueblo de Tecomán? Mire, la historia de Tecomán se remonta al año de 1523, cuando es fundada la que fuera también la primera villa del estado de Colima y probablemente el primer ayuntamiento del occidente de México, precisamente un 25 de julio de 1523, fundado por Gonzalo de Sandoval. Muy bien. Cuando llegó aquí la conquista española, el establecimiento español, ¿había algún establecimiento indígena previo? Sí, aquí habitaba un grupo étnico de la rama también de los pueblos nahuas, que eran los tecos. De allí el nombre de Tecomán, que en la etimología significa precisamente lugar o tierra de los tecos. A su vez, la palabra tecos significa abuelos o ancestros. La historia arquitectónica de la ciudad es relativamente reciente. Estamos en un lugar bastante sísmico, donde el suelo es muy arenoso, lo cual no permite que haya construcciones muy grandes. Sin embargo, sí hay cierta arquitectura característica de esta región, que se distingue principalmente por las construcciones con portales hacia las calles, de la cual pues desgraciadamente quedan muy pocos, sobre todo a raíz de los terremotos de 1985, 1995, 2003, que vinieron a lastimar seriamente la infraestructura original de la ciudad. Inclusive el santuario principal de la Virgen de la Candelaria tuvo que ser demolido y está en proceso de reedificación completamente. Las primeras familias españolas y criollas, ¿a qué actividad se dedicaban? Fundamentalmente se introdujo la agricultura. De hecho, la agricultura sigue siendo la principal fuente de ingresos, no nada más del municipio, sino de toda la región costera prácticamente del estado de Colima y parte de la costa cercana de Michoacán. Tecomán se destaca especialmente por la producción de limón, de plátano, de palma de coco y sus derivados. Sin embargo, pues hay otros cultivos que también se producen, papayo, mango, maíz. Sin embargo, el principal pues es el limón. Algo de lo más distintivo es la danza autóctona. Hay un grupo aquí en la región que se ha presentado incluso en la Ciudad del Vaticano ante el Papa Juan Pablo II en su momento, en el Palacio de Bellas Artes y en algunos escenarios internacionales, que es la danza apache de Tecomán. ¿Apache de Tecomán? A ver, ¿se llama apache solamente por decirle apache o porque tiene raíz en esa tribu? No, nada más es un nombre que se le dio al grupo por la indumentaria que tiene. Así es. Bien. Tlaloc, en los anales históricos de la historia reciente de Tecomán, ¿dónde ubicas tú la figura de don Antonio Leaño Álvarez del Castillo? Don Antonio Leaño tiene una importancia, diría yo, capital. Probablemente sea uno de los 5, me atrevería a decir, personajes con una influencia más grande en el desarrollo, no nada más de la ciudad de Tecomán, sino de la región en general. Don Antonio Leaño tiene, entre otras cosas, el mérito de introducir una agricultura tecnificada, de darle un impulso al desarrollo de la región a través de la inversión en materia agrícola, en materia educativa, en desarrollo humano. Es un personaje que ha dejado y sigue dejando huella, una huella que va a permanecer seguramente por muchas generaciones, y prueba de ello es que no nada más él, sino también el ingeniero Juan José Leaño y la familia Leaño en general, son personajes estimados, respetados, pero sobre todo muy queridos por el pueblo tecomense. Bueno, de las antiguas construcciones de Tecomán, la única que se preserva en medio de esta modernidad ya de edificios es estos portales, Tlaloc, ¿verdad? Efectivamente, de hecho,
Este que tenemos enfrente, pues es prácticamente un monumento cultural regional porque era el estilo de las construcciones típicas del Tecomán de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX. Muy bien, pues muy interesante. De nuevo cuenta, muchas gracias, Tlaloc. No, mucho gusto, Conrado, es un placer. La Universidad Autónoma de Guadalajara cumple 75 años de formar hombres y mujeres de bien. En Tecomán, el Instituto Autónomo de Educación de Tecomán fue pionero en la educación en Colima, gracias a la visión de un hombre comprometido con México. Óscar, buenas tardes. Muy buenas tardes, Conrado, muchas gracias y muy halagado por tus palabras. En verdad, los agradecidos somos nosotros y me da mucho placer verte aquí en Tecomán, tu casa y como amigo nuestro. Don Antonio Leaño y su familia ha hecho acopio de manera responsable y en el tenor que nos ocupa en el Instituto Autónomo de Educación de Tecomán, que fuera fundado por don Antonio en el año de 1979. Esto le dio la pauta a Tecomán y a los tecomenses el evitar el desarraigo familiar, el evitarnos ir a estudiar fuera de nuestra tierra, lejos de nuestras familias y con los costos que en aquel entonces implicara. Este YETAC, cimentado en 45 hectáreas, en donde naciera con una secundaria, un bachillerato y años después con 3 y después una carrera más, 4 carreras profesionales en administración, contabilidad, informática y derecho, y donde años recientes trajera maestrías en educación y una serie de programas académicos, educativos, formativos y culturales, hizo que la figura de don Antonio en el quehacer académico quedara, como siempre, en el ánimo de todos los tecomenses bien nacidos, puesto que nosotros, ahora nuestros hijos, ya no van más lejos, están en el seno de nuestros hogares, están en casa, están en Tecomán, gracias a la generosidad que don Antonio tuvo desde entonces al soñar y concretar de manera muy específica un proyecto educativo en la calidad que el Instituto Autónomo de Tecomán desde su fundación a la fecha tiene. Como presidente municipal compartí con don Antonio mi inquietud, mi deseo, me impulsó, me ayudó y me aconsejó el cómo poder lograr ese sueño. Finalmente, ya siendo alcalde, muchas veces fueron las consultas que con él tuvimos, muchos fueron los favores que a Tecomán y a los tecomenses nos brindó, desde patrullas para que mejoráramos la seguridad pública, desde ambulancias para que mejoráramos la atención en el servicio de salud, desde apoyos económicos para que mejoráramos las condiciones de gente muy necesitada, el apoyo irrestricto para que mucha gente campesina y de Tecomán fuera a los hospitales y fuera a la propia Universidad Autónoma de Guadalajara para que estudiara a través de una beca. Todo eso nadie me lo puede contar porque sencillamente yo lo vi de primera mano con don Antonio, con sus hijos y con toda la familia. Mi agradecimiento y mi reconocimiento. Y quiero decirte que las amas de casa, los campesinos, los ejidatarios, los grandes empresarios, los comerciantes, todos y para todos, tuvo siempre a don Antonio un lugar preponderante, tuvo siempre la atención diligente, la atención amable, la atención cortés y sobre todo el apoyo irrestricto para que se fomentara todo esto. Prueba de ello, no muy lejos, es la existencia de un asilo de ancianos donde él donara cantidades importantes de recursos para su construcción, bomberos, que su primer camión fue donado por don Antonio Leaño, gracias a él Tecomán pudo tener un vehículo especializado para el combate de incendios y así te puedo decir muchas y varias acciones que don Antonio a los agricultores. La presidencia municipal de Tecomán se construyó gracias a la iniciativa privada, al impulso que don Antonio en su momento él motivar entre los agricultores. El primer hospital de Tecomán lo construyó don Antonio con el impulso que él cimentó con su liderazgo en sus compañeros de grupo y amistades, no tan solo de Tecomán, sino de Jalisco y de otros lugares. Y los primeros palmares que en Tecomán se dieron fue también con la inversión que don Antonio años antes hizo. Don Antonio Leaño Álvarez del Castillo se nos adelantó en el camino. Amoroso padre de familia, educador, empresario y ejemplo vivo de trabajo y amor por México, falleció el sábado 3 de julio a los 94 años de edad. Todos los que trabajamos en Tierra Fértil
hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su esposa, doña Paz Reyes, a sus hermanos, a sus hijos, nietos y bisnietos. El ejemplo de don Antonio Leaño Álvarez del Castillo, ilustre jalisciense, vivirá por siempre en nuestros corazones.